¿Qué sentirías si te digo que la historia que conoces sobre Israel está incompleta? Detrás de las noticias de la televisión abierta y los libros de texto que enaltecen la causa sionista, existe otra versión oculta sobre el surgimiento de este país. Hoy revelaremos información controversial sobre las fuerzas geopolíticas y económicas que moldearon el nacimiento de Israel. Descubriremos cómo dinastías bancarias, imperios coloniales y revolucionarios socialistas se entrelazaron para crear este estado. Prepárate porque lo que estás a punto de escuchar desafía el relato oficial. Acompáñame en este viaje para desenmascarar mitos y develar una historia prohibida que pocos se atreven a contar. Lo que aprendas hoy puede cambiar tu perspectiva sobre Oriente Medio para siempre. Pero antes, y con el fin de evitar confusiones, vamos a aclarar la diferencia entre semita, israelita, hebreo, judío, sionista e israelí, porque no estamos hablando de lo mismo y porque al no saber terminamos por no entender nada. No sin antes decirte que no olvides usar tu cerebro, que por algo lo tienes. Comenzaremos en los tiempos bíblicos con el término semita. Para comprender su significado, retrocedamos hasta la famosa Arca de Noé. Según la tradición judeocristiana, los hijos de Noé, Cam, Sem y Jafet, repoblaron la tierra después del diluvio. Los descendientes de Sem, conocidos como semitas, se establecieron en el Medio Oriente y dieron origen a las lenguas semíticas. Aquí es donde encontramos la conexión entre los pueblos de habla hebrea, árabe, maltesa, amárica y otros. Entonces, si alguna vez te consideraste antisemita, debes saber que este término se refiere a todos los pueblos de lenguas semíticas y no solo a los judíos. Continuamos ahora con el término hebreo. Este se remonta a Abraham, considerado el primer hebreo, quien recibió un mensaje divino para habitar la tierra prometida de Canaán, que actualmente abarca Israel y Palestina. La circuncisión selló la alianza entre Dios y el pueblo hebreo, cuya descendencia se traza a través de Isaac. Aunque Isaac tuvo un hermano llamado Ismael, de quien se originó el pueblo árabe, la disputa sobre quién heredaría la tierra prometida generó controversia. En la actualidad, el término hebreo se utiliza para referirse a los descendientes de Abraham e Isaac, y el hebreo es la lengua hablada en Israel y en las comunidades judías de todo el mundo. Avancemos ahora hacia el término israelita. Este se deriva de Jacob, hijo de Isaac, a quien el ángel de la muerte de Dios renombró como Israel. Jacob tuvo 12 hijos y cada uno de ellos dio origen a una de las 12 tribus que poblaban la región que incluye la actual Israel, Palestina, Jordania, Siria y Líbano. Estas tribus se unificaron en el antiguo reino de Israel, gobernado por destacados reyes como Saúl, David y Salomón. A lo largo de la historia bíblica se utilizó el término israelita para hacer referencia a los habitantes de este antiguo reino. Sin embargo, en la actualidad no existen israelitas vivos, ya que este término se utiliza principalmente en contextos históricos y bíblicos y no como sinónimo de israelí o hebreo. Ahora adentrémonos en el término judío. Además de ser un término étnico, el judaísmo es una religión y una identidad cultural. Los judíos siguen las enseñanzas de la Torá y celebran festividades como Hanukkah y Yom Kippur, independientemente de su grado de ortodoxia. Incluso existen judíos ateos que se identifican como parte del pueblo judío. El judaísmo es la religión monoteísta más antigua del mundo y fue seguida por los hebreos y los israelitas en la antigüedad. Hoy en día, aproximadamente 14.3 millones de personas en todo el mundo practican esta religión. Es importante destacar que a lo largo de la historia, los judíos experimentaron diásporas que los dispersaron por todo el mundo. Como resultado, no todos los judíos actuales son descendientes directos de los antiguos hebreos o israelitas. Sin embargo, los términos hebreo, israelita y judío pueden utilizarse indistintamente en la actualidad, aunque sus orígenes históricos difieran. El término sionista se refiere al movimiento político e ideológico que surgió a finales del siglo XIX con el objetivo de establecer una patria judía en la histórica región de Israel, que en ese momento estaba bajo el dominio otomano. El
movimiento se inspiró en la idea de regresar a la antigua tierra de Sión, otro nombre para Jerusalén, y restablecer la soberanía judía allí. Theodor Herzl, un periodista y escritor austriaco, es considerado a menudo el padre del sionismo político moderno. En 1896 publicó un libro titulado El Estado Judío, en el que argumentaba las necesidades de crear una patria para el pueblo judío en respuesta al creciente antisemitismo. Las ideas de Herzl obtuvieron un amplio apoyo y en 1897 se celebró el primer Congreso Sionista en Basilea, Suiza, donde se estableció la Organización Sionista Mundial. El movimiento sionista enfrentó diversos desafíos, incluida la obtención de reconocimiento internacional y apoyo para el establecimiento de una patria judía. Finalmente, con el fin de la Primera Guerra Mundial y el colapso del Imperio Otomano, la Sociedad de Naciones otorgó a Gran Bretaña un mandato sobre Palestina que incluía el compromiso de facilitar el establecimiento de un hogar nacional judío. La población judía en Palestina creció durante el periodo del mandato, pero las tensiones entre los inmigrantes judíos y los residentes árabes se intensificaron. Después de la Segunda Guerra Mundial y los horrores del Holocausto, el apoyo internacional a la causa sionista aumentó, lo que llevó a la decisión de las Naciones Unidas de partir Palestina en estados judíos y árabes en 1947. Esta decisión fue aceptada por los líderes judíos, pero rechazada por las naciones árabes, lo que llevó a la Guerra Árabe-Israelí de 1948. El establecimiento del Estado de Israel el 14 de mayo de 1948 marcó un hito significativo para el movimiento sionista, ya que cumplió la aspiración de larga data de crear una patria judía entre comillas. Sin embargo, el conflicto entre israelíes y palestinos continuó con múltiples guerras y disputas territoriales en curso. Por último, exploremos el término israelí. Después del establecimiento del Estado de Israel, el término israelí comenzó a referirse a los ciudadanos del país recién formado. La identidad israelí no está exclusivamente vinculada al judaísmo, ya que Israel es una sociedad multicultural y multireligiosa. Si bien la mayoría de los israelíes son judíos, también hay importantes poblaciones árabes, drusas y otras minorías dentro del país. En resumen, los términos semita, israelita, hebreo, judío, sionista e israelí tienen contextos históricos y culturales distintos. Semita se refiere a todos los pueblos que hablan lenguas semíticas. Hebreo se relaciona con la figura bíblica de Abraham y el idioma hablado en Israel. Israelita se refiere a las antiguas tribus de la región. Judío engloba la identidad religiosa, cultural y étnica del pueblo judío. Sionista se relaciona con el movimiento político que aboga por una patria judía, e israelí se refiere a los ciudadanos del moderno Estado de Israel. Comprender estos términos ayuda a desentrañar la compleja historia y diversidad del pueblo judío y su conexión con la tierra de Israel. A finales del siglo XIX, un grupo de filántropos e intelectuales europeos comenzaron a gestar la idea de establecer un estado solo para el pueblo judío. Uno de ellos fue Julius Popper, un colono rumano que perpetró matanzas contra los pueblos originarios de Tierra del Fuego. Otra influencia fue Leon Pinker, quien promovió la idea de asentamientos judíos en Argentina a través de sus escritos. Pero el verdadero padre del movimiento sionista fue, como ya dijimos, Theodor Herzl. En 1897 convocó el primer Congreso Sionista en Basilea, Suiza. Allí se sentaron las bases para el establecimiento de un hogar nacional para los judíos en Palestina, entonces bajo dominio otomano. Herzl contó con el apoyo financiero de prominentes dinastías bancarias europeas como los Rothschild y los Warburg. Los Rothschild, una familia de banqueros alemanes, fueron especialmente significativos, invirtiendo enormes sumas en la compra de tierras y el establecimiento de colonias agrícolas en Palestina en los años previos a la fundación de Israel. De esta manera, el movimiento sionista surgió gracias al impulso ideológico y económico de judíos europeos adinerados. Sus controvertidos métodos sentaron las bases para décadas de conflicto en Medio Oriente.
El sionismo no actuó solo en sus intereses de controlar Palestina, sino que contó con la complicidad de potencias coloniales que tenían sus propios intereses económicos en la región. En 1908 tuvo lugar la revolución de los jóvenes turcos contra el Imperio Otomano. Este movimiento fue apoyado por intelectuales europeos e impulsó reformas que permitieron una mayor injerencia europea en la región. Uno de sus líderes fue Alexander Parvus, un socialista ruso vinculado a León Trotsky. Parvus facilitó los negocios e inversiones de empresas europeas en Palestina. Tanto Gran Bretaña como Francia tenían ambiciones imperialistas en Medio Oriente. Sus bancos y empresas invirtieron fuertes sumas en infraestructura y petróleo, aprovechando la debilidad del Imperio Otomano. De esta forma, el sionismo contó con la ayuda de socialistas y potencias coloniales para sentar las bases del futuro Estado de Israel, anteponiendo sus intereses geopolíticos y económicos a los derechos de la población local. En las primeras décadas del siglo XX, el movimiento sionista aceleró la compra de tierras y el establecimiento de colonias agrícolas en Palestina. Los Rothschild, a través de la Jewish Colonization Association, financiaron decenas de estas colonias comunistas de propiedad colectiva. Muchas fueron bautizadas con nombres de la familia Rothschild. En paralelo, en 1899 se había creado la Anglo-Palestine Bank con capital británico para financiar actividades sionistas en la región. Luego, en 1917, el ministro de Relaciones Exteriores británico Arthur Balfour le envió una carta a Lord Rothschild confirmando el apoyo de Reino Unido a la creación de un hogar nacional para los judíos en Palestina. Así, para 1917, el movimiento sionista había logrado establecer una sólida presencia económica en el territorio y obtuvo la crucial declaración de Balfour que respaldaba sus aspiraciones de formar un Estado. Tras la fundación del Estado de Israel en 1948, diversos intereses corporativos y gubernamentales de Occidente apoyaron su consolidación. Israel recibió enormes subsidios de países como Alemania y Estados Unidos. Solo en reparaciones de guerra, Alemania pagó hasta el 2007 unos 25,000 millones de euros. Estados Unidos, por su parte, ha brindado unos 142,000 millones de dólares en ayuda militar y económica. Bancos internacionales también invirtieron fuertemente en Israel. El Deutsche Bank y el UBS son accionistas del Leumi Bank. HSBC posee 3.600 millones de dólares en acciones de Elbit Systems, el mayor contratista militar israelí. Multinacionales como Intel, Google, Amazon y Toyota establecieron operaciones e invirtieron cientos de millones en adquirir startups israelíes, especialmente tecnológicas. Israel se ha consolidado como el Silicon Valley del Medio Oriente. De esta manera, Israel se benefició del firme respaldo económico y militar de potencias de Occidente para la creación de su economía y su base industrial. Tras este recorrido histórico, cabe preguntarse, ¿es Israel hoy un país económicamente independiente y autosustentable? Si analizamos su modelo económico, vemos que depende en gran medida del apoyo externo. Gran parte de su industria fue desarrollada con subsidios o es propiedad de capitales extranjeros. Aún en la actualidad, Israel recibe 3,000 millones de dólares anuales en ayuda militar directa de Estados Unidos, así como 8,000 millones de dólares en garantías de préstamos. El lobby pro-israelí es muy fuerte en la política estadounidense. Podemos concluir que Israel se ha consolidado gracias a la continua asistencia económica y política de potencias de Occidente, principalmente Estados Unidos. Su grado de dependencia de factores geopolíticos externos es muy alto para los estándares de un país desarrollado. Más que una nación autosuficiente, Israel se asemeja a un protectorado o entidad subsidiaria que responde a los intereses occidentales en Medio Oriente. Cabe aclarar que no tomamos partido por ninguno de los dos bandos y en entregas futuras analizaremos la situación de la Franja de Gaza y del grupo de poder que gobierna Palestina, Hamas, sobre todo porque creemos que para tener un entendimiento más profundo de la situación es primordial, primeramente, aclarar algunas cosas que suelen ser difusas, como por ejemplo, la diferencia que apuntamos en el inicio sobre los términos semita
israelita, hebreo, judío, sionista e israelí, que de no tenerlos claros podemos llegar a polarizar la situación en favor de uno u otro bando, y eso es un error. También quiero aclarar que estamos rotundamente en contra de cualquier tipo de violencia en contra de civiles inocentes, y que aunque el nombre de este canal sea el Club de la Pelea, creemos firmemente que la batalla debe ser siempre cultural e intelectual. Sin más, te agradezco por haber llegado hasta el final, te deseo un buen día en donde quiera que estés, y si este video te hizo reflexionar, no dudes en dar like y compartir, ya que como sabes, este tipo de temas no son muy populares en la plataforma, y las interacciones de sus suscriptores determinan en gran medida la exposición que YouTube le da a nuestro canal. Pero más importante, no olvides usar tu cerebro, que por algo lo tienes. Hasta la próxima.